Crónicas de viaje. En Puntos Cardinales. Lila, hoy viajaremos a nuevos rincones del globo de la voz de un fotógrafo que ha tenido la oportunidad de recorrer más de 100 países. Es licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, tiene una maestría en Mercados Financieros en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en España, y tiene un sitio web homónimo donde comparte imágenes de sus travesías por el mundo. Así que hoy tenemos en Puntos Cardinales a Luciano Machado. Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias y antes que nada gracias por haberme invitado a su programa. Así que bueno, contento de estar aquí con ustedes y hablar un poco sobre el mundo. El mundo y el viaje, los viajes que te han marcado. Has tenido la oportunidad de estar en más de 100 países. ¿Cuál ha sido aquel que ha dejado una impronta, una huella particular o por alguna razón está muy cercano a tu corazón y a tus recuerdos? Yo creo que depende, si es en cuanto a belleza, tengo como mi top 5 de países espectaculares. Si es en cuanto a el reto que conllevó visitar ese país, creo que es la República Centroafricana. ¿Y los 5 por la belleza? Yo creo que Namibia, Mauritania, Islandia, Venezuela sin duda. Canaima para mí es uno de los lugares más bellos del mundo. Y quizás, no, yo creo que esos son los más esos 4. bonitos, sí. Cuéntanos en qué momento de tu vida decidiste, bueno, yo tengo esta cámara de fotos, voy a viajar, voy a registrar el mundo. Cuando te graduaste de la universidad, pero ya tienes varios años en este recorrido, ¿no? Sí, yo creo que como proyecto fotográfico comenzó en el año 2018, una vez que me gradué de Estudios Liberales. Y bueno, después estudié el máster en Mercados Financieros y a partir de ese momento, cuando me gradué, me dediqué exclusivamente a viajar por el mundo, en particular por África, que es un continente mágico, súper diverso, y es increíble, y creo que es un continente que para nosotros latinoamericanos abundan los prejuicios o concepciones previas que quizás no se ajustan a lo que es la realidad africana. Culturalmente, ¿qué has podido descubrir y qué ha cambiado en ti estar en contacto con esas culturas, con esas tradiciones, con esos seres humanos? Claro, y además hay que agregar que Luciano no es que viaja en grandes condiciones, sino con una mochila, ¿no? Sí, totalmente, y viajo solo. ¿Cuál fue tu pregunta otra vez? Disculpa que me... No, te preguntaba que el reto de estar en contacto con otras culturas, que has podido descubrir de ellas y además qué ha cambiado en ti. Yo creo que en una primera instancia es darnos cuenta de que no sé nada, o sea, de que uno no sabe nada de lo que está allá afuera y creo que simplemente es recibir información, mucha de ella, la cual con los años irás asumiendo y entendiendo, ya que en el momento simplemente estás atónito y embelesado por lo que estás viendo. Así que ha cambiado en mí darme cuenta que el mundo es un lugar mágico y que tiene mucha información invaluable y la diversidad del planeta, creo. O sea. ¿En qué lengua te entiendes? En África, por ejemplo. Si son colonias francesas, creo que abunda la mímica. Creo que... si fueron colonias francesas. Sí, exacto, si fueron colonias francesas, mímicas, alguno que otro sonido, porque no hablo francés, inglés, español, pero bueno, con eso más o menos te vas entendiendo. Ya. Y has pasado largas temporadas. ¿Qué determina que tú digas, bueno, me voy a quedar en Namibia 1 mes o 2 meses, o me voy ya? ¿Qué lo determina? No tengo como una... Es como vaya viniendo, vamos viendo, dependiendo de qué es lo que esté observando en el país y dependiendo de las experiencias y qué tan fácil sea o no hacer ciertas rutas, ¿no? Porque en África Occidental hay países que son muy difíciles como Sierra Leona o Liberia, en donde es difícil moverte. Entonces, bueno, depende de eso, ¿no? Que tanto esa sociedad
me sienta cómodo y me esté dando una información que me esté llenando y me esté haciendo quererme quedar más en ese lugar, ¿no? Hablas de las ideas preconcebidas, de los prejuicios que hay, sobre todo de los latinoamericanos hacia el continente africano. ¿Cómo son en África? Wow, ¿no? Ahí de muchas formas, o sea, dependiendo del lugar en donde estés, son de una forma u otra, ¿no? Pero en general gente muy cercana. Yo creo que nosotros somos muy africanos en nuestra forma de ser. Ujú. Y bueno, y es gente en la mayoría de los casos muy amable y una vez más muy cercana. Es muy fácil conectar. Sí vas conectando a través de la humanidad, ¿no? Ahora, ¿tú no encuentras una diferencia importante entre África Oriental, África Central y África Occidental? Ahí hay grandes diferencias. Totalmente. Yo me las imagino, pero Totalmente. no he estado por allí, ¿no? Sí, hay unas diferencias inmensas y esas diferencias también varían de acuerdo a la expotencia, bueno, la potencia que los haya colonizado, ¿no? O sea, no es lo mismo la gente, cómo se comporta la gente en Ghana o en Mauritania o en la República Centroafricana. O en Sudáfrica, ¿no? O en Sudáfrica, que es una historia muy diferente a la historia de África Occidental y África Central, ¿no? Y también varía de acuerdo a los grupos étnicos, ¿no? O sea, porque en Senegal, en todos esos países, o sea, esas fronteras se dibujaron como una consecuencia del proceso de colonización en África, pero antes esas fronteras no existían de la forma en que las vemos hoy en día. Entonces, hay una cantidad de etnias y esas etnias a su vez tienen formas de comportarse. O sea, por ejemplo, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida fue en la República Centroafricana con los pigmeos Baka, que fue algo extraordinario, un sueño que tenía desde chiquito cuando me enteré que existían los pigmeos, y ellos se comportan muy diferente a los fulas de Senegal, por ejemplo, o los de Chad. Entonces, bueno, depende de cuál sea la realidad de la gente con la cual estás interactuando. Pero la diversidad es inmensa, a Claro. nivel antropológico, natural. Hay un prejuicio también, un estereotipo. África es un continente muy pobre, pero cuando uno revisa las cifras, tiene un crecimiento económico en algunos años superior al de América Latina como continente. Sin embargo, en esos recorridos la pobreza está presente, hay unos países más pobres que otros. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que sí es verdad que hay mucha pobreza, pero aquí hay algo que tenemos que saber diferenciar, que no toda pobreza es miserable. Y creo que este es un punto muy, muy importante porque, sí, o sea, sin lugar a dudas, uno ve lugares como San Luis, que fue la vieja capital colonial en Senegal, y tú ves eso y es algo increíble como sacado de una película del siglo XVIII, y ves mucha pobreza y una anarquía alegre, todo con colores, pelícanos cruzando la calle, persiguiendo niñitos, carrozas jaladas por caballos, un ruido, polvo, pero ahí lo que estás viendo es que hay mucha pobreza, pero no es miserable. O sea, Claro. Hay Algo similar dinamismo. pasa en India. ¿Has estado en India? no estaba en India. Ah, bueno, eso es un destino al Está que pendiente. está pendiente. Sí, sí lo está. A ver, hablas de la República Centroafricana quizás como uno de los países que fue más retadores en medio de tus travesías. ¿Por qué? Bueno, porque para llegar a la República Centroafricana yo tenía un contacto de tierra en la República Centroafricana. En la República Centroafricana ha estado en 2 guerras civiles, pero ha sido un conflicto que en verdad no ha parado desde el año 2004. Es un conflicto muy complejo. De hecho, Wagner Group, una de sus, creo que primeras operaciones fue en la República Centroafricana. Y bueno, para llegar allá yo tenía un contacto de tierra que me iban a esperar en un río que se llama el río Cadey, que ese mismo río eventualmente conecta con el río Congo y a su vez con los 2 Congos, ¿no? El Kinshasa y Brazzaville, la vieja ex colonia de Bélgica y la de Francia. Bueno, el punto es que, claro, para llegar a la República Centroafricana tenía que cruzar Camerún completo. ¿Y qué pasa? Que la información que consigues en Internet es demasiado amarillista y es muy difícil saber cuál es la realidad de tierra en los diferentes países. Claro. Entonces, cuando busco información de Camerún, Camerún tiene un conflicto bélico en el norte con la región anglófona, que de hecho ellos quieren separarse y ser un estado independiente.
Y bueno, lo que lees en internet es que es súper peligroso y tal, y que bueno, el peligro de muerte es inmenso. Claro, entonces tomo un vuelo a Duala y para ver cuál es la realidad estando en la capital. Y bueno, conseguí una persona al azar que me quiso cruzar el país entero desde Duala, que es la capital financiera de Camerún, que queda en la costa, y cruzar el país completo, pasando por la capital 2 días hasta la selva, que es la segunda selva más grande del planeta después del Amazonas, para conseguirme con esta persona que en teoría me estaba esperando en el río para, por el río, entrar a un país que está en una guerra civil, ¿entiendes? Luciano, ¿a ti eso no te da miedo? Claro que me da miedo, por supuesto que me da miedo. Estaba súper nervioso en el momento de hacerlo. Pero es tu trabajo, digamos, es tu pasión. Es mi pasión y también es el sentido de aventura, ¿no? Lo que te atrapa, y las fotos que vas tomando. Claro, ¿no? totalmente. Ahora, en esa mochila con la que tú tienes ya años haciendo estos viajes, la experiencia te ha demostrado qué es lo necesario para hacer todo esto. ¿Qué necesitas tener en la mochila? Agua, supongo. Tengo una cantimplora militar que la uso siempre y me fascina. Zapatos comodísimos, muy poca imagino. ropa, ¿no? No, sí, o sea, con el tiempo me di cuenta que en verdad solo tienes un par de zapatos que si los cuidas llegan a estar decentes. Y bueno, nada, lo indispensable. Yo creo que lo más difícil y lo más retador son los equipos fotográficos y hacer los cruces y la cantidad de militares y alcabalas que te vas consiguiendo en el camino, que bueno, que tratan de extorsionarte y tienes unos equipos muy caros y entonces eso es una dinámica que te produce ansiedad constantemente. Pasaportes de colección con sellos de más de 100 países del mundo. Muchísimas gracias, Luciano, por habernos acompañado, por estar acá y hablarnos de esta travesía, de tu pasión de recorrer distintos países, en este caso en el continente africano, pero ahora seguirlo haciendo en Oceanía. Sí. Muchísimas gracias, Luciano Muchas Machado. gracias a ustedes. Viajero universal. 4:57, revisamos a esta hora lo que es noticia. Primeras páginas del mundo.